Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tema, el 345, de estos estudios sencillos de la Biblia. Estamos en el Salmo 21 y 22 del libro de Salmos. Y como cada día tenemos a Francisco que nos va a dirigir la palabra. Adelante. Con la Biblia preparada y comenzamos. Este estudio del Salmo 21 hemos de tener en cuenta que aunque al principio de los Salmos se diga Salmo de David, en hebreo puede significar por David o Salmo concerniente a David, lo cual no quiere decir que lo escribió o compuso David. El Salmo 20, estudiado ayer, se rogaba a Dios por el triunfo en la salida del rey cuando iba a la guerra, y en el Salmo 21 es una alabanza cuando regresó victorioso. Es posible que se refiera a las campañas de David contra los sirios y los amonitas. Bueno, nos detendremos a estudiar los versículos más significativos. Los versículos 1 al 7 expresan el agradecimiento de la congregación por la victoria que Dios ha concedido al rey. Y en los versículos 8 al 12, la congregación se dirige directamente al rey. El versículo 2 nos dice lo siguiente: El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación. ¿Cómo se goza? Es una oración del rey, muy posible que sea David, como respuesta a la otra oración pidiendo protección cuando salió a la guerra, como se dice en el salmo anterior, estudiado ayer, en el cual ya se anticipaba la confianza en la salvación de Dios. Dice el versículo 8: Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Realmente el salmista espera la victoria completa sobre todos los enemigos, de lo cual la victoria ya obtenida es una promesa. Y los siguientes versículos siguen tratando sobre lo que conseguirá el rey, por supuesto, con la ayuda de Dios. Y el último versículo de este Salmo 21 nos dice así: Engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Este Salmo 21, como el 20 estudiado ayer, termina con una oración. El salmista completa así, en los labios de la congregación, sus buenos deseos y sus profecías en favor del rey. Ahora David se vuelve a Jehová y le ruega que se revele como la fuente de toda la fuerza de su pueblo. Bueno, pues pasamos al estudio del Salmo 22. Este salmo refleja el más intenso padecimiento. Es designado como salmo profético y mesiánico. También se lo ha denominado el Salmo de la Cruz. Y esto a causa de las aplicaciones que de él hacen escritores del Nuevo Testamento para referirse a los sufrimientos del Inmaculado Hijo de Dios. Cuando pareció que su padre lo había olvidado, a pesar de que había depositado toda su confianza en él. Aunque el salmista parece relatar su propia experiencia, las frecuentes referencias a este salmo en el Nuevo Testamento atestiguan el carácter mesiánico, por lo que se podría decir que es una aplicación mixta, ya que bien podría dedicarse a Jesús como a David. Este salmo se puede dividir en dos partes. Desde el versículo 1 al 21 expresan la congoja y la plegaria del que sufre. Los versículos 22 al 31 son el agradecimiento por la liberación efectuada. Y no hay ninguna transición entre las dos partes. Se pasa abruptamente de la angustia a la alabanza. Los versículos 1 y 2 que voy a leer nos recuerdan a los que hemos estudiado los evangelios que son lamentos de Jesús ante el inminente martirio al que tuvo que enfrentarse. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Dios escuchó todos sus clamores, pero Jesús no recibió ninguna evidencia de que se le respondía. Es el clamor de un hijo desesperado que no puede comprender por qué su padre lo ha abandonado. El versículo 8 dice así: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Realmente esta burla la hicieron los escribas y ancianos que contemplaban la crucifixión y la humillación de Cristo en la cruz. En el versículo 9 podemos ver que deja de considerar las burlas de sus enemigos para pensar en la violencia de los actos que cometen contra él. Dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. También los versículos 16, 17 y 18 nos recuerdan esos momentos denigrantes que pasó Jesús, que dice: porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y en el versículo 19 podemos ver cómo acude a Dios para pedir ayuda. Dice así: mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Podemos ver que los versículos 20 y 21 siguen insistiendo en dicha ayuda. El resto de versículos hasta el final relatan consejos hacia los seguidores de Dios y también los múltiples resultados del cumplimiento de estos consejos. Personalmente, creo que este salmo fue escrito por David, pues su redacción denota que viene de una persona que lleva al Señor dentro de su mente y de su corazón. Nos hemos dejado algunos versículos por leer para no hacer muy largo este estudio, pero os recomiendo que por vuestra cuenta leáis y estudiáis este salmo oración tan entrañable. Mañana continuamos el estudio con el tema 346, queridos amigos y amigas. Hasta mañana, muchas bendiciones.